Buenas noches. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar acerca de este minicurso acerca de lo que es propiedad intelectual aplicado a los entornos digitales. Mi nombre es Dani Aristizábal, soy abogado, soy especialista en Derecho Constitucional y soy magíster en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech, egresado de la Sergio Arboleda. También, obviamente, trabajo como docente de la Universidad Sergio Arboleda en pregrado y soy coordinador y docente de posgrado en la Corporación Universitaria Americana, sede Barranquilla. Actualmente también desarrollo algunas actividades de asesoría en transformación digital e innovación legal, especialmente en lo que tiene que ver con abogados, con lo que son firmas legales, con lo que son incluso empresas tecnológicas. Allí obviamente me enfoco en todo lo que es el tema de protección de datos personales y privacidad. Soy creador de contenido acerca de lo que es derecho digital y legal tech. Me pueden encontrar en diferentes redes sociales como TikTok, Instagram, entre otras, y soy conferencista o speaker en todo lo que tiene que ver con el derecho y la tecnología. Pero bueno, vamos a comenzar estas 2 horas, la idea que sea muy práctico, y vamos a definir algunos objetivos de lo que vamos a abordar en estas 2 sesiones, que la idea es que sea muy práctico y que sea obviamente muy concreto y muy directo y fácil de entender para todos. Por un lado, pues vamos a definir lo que son los conceptos, las características y los elementos de lo que son los derechos de autor. Pero también vamos a identificar lo que son los derechos morales, cuando hablamos de derechos patrimoniales, qué tiene que ver lo uno con lo otro, cuáles son las diferentes características que conllevan, y vamos a mirar e incluso cuáles son los términos que la ley establece aquí en Colombia respecto a la protección legal en cuanto a esos derechos. Vamos a contextualizar todo esto de una forma en la que podamos entender lo que es el copyright aplicado a la tecnología, pero también vamos a ver lo que es todo esto en la lucha contra la piratería y obviamente lo que tiene que ver con los derechos en línea y cómo se diferencia del llamado copyleft. ¿Sí? De pronto conocemos un poco más el copyright, pero no conocemos un poco lo que es el copyleft. Bueno, me dicen por acá que hay personas que están en sala que no han podido acceder. Vamos a ver quiénes aparecen. Vamos a ver, ver. No me aparece. Vamos a ver. Agregar personas. Vamos a mirar. Ok, no me aparecen. Me aparecen varios que dicen que están en sala, pero cuando le voy a dar para darles acceso, no me deja. Ahora sí. Brian y María Isabel Gómez. Bueno, entonces venía mencionando acerca de todo este tema de lo que son los objetivos en particular. Y vamos a mirar entonces desde el punto de vista legal, permítame un segundo, todo lo que tiene que ver obviamente con lo que es la propiedad intelectual. Están viendo un video que se hizo con inteligencia artificial. Es un video en donde se representa a la reina Ana de Inglaterra, que fue la pionera en todo lo que tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. Este video se hizo con la plataforma VO3, que es propiedad de Google. Allí voy a ponerlo nuevamente y lo que está diciendo es lo siguiente. Una indignación, permítame un segundo. Indignación, un escándalo. Escribo todas esas observaciones brillantes y, sin embargo, Defoe las publica como propias. Este video, para aquellos de pronto que no lo alcanzaron a escuchar porque no, o a lo mejor no sale el audio, ahí nos muestra cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para aplicarla a hacer obras. Y vamos a mirar los diferentes problemas que esto genera a nivel legal. ¿Por qué? Porque vemos este video en donde hay unas estructuras, donde hay unos detalles, donde hay una persona, donde hay una figura humana, en donde esa figura humana hace algo en particular. Y ese algo en particular, pues obviamente, porque yo les acabo de decir que fue hecho con inteligencia artificial, ya ustedes saben que fue hecho con inteligencia artificial. Pero si yo les pusiera un video o una imagen en donde no les dijera que es inteligencia artificial,
tal vez muy pocas personas lograrían identificar la diferencia entre lo que es una inteligencia artificial de lo que no es inteligencia artificial. Entonces, para poder abordar todo esto de la propiedad intelectual, debemos entender qué nos dice la Constitución Política Colombiana respecto a lo que es propiedad. Para poder entender qué es propiedad, el artículo 58 nos dice que propiedad es todo aquello en donde es un derecho adquirido, es decir, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, las cuales no pueden ser desconocidas ni vulneradas por leyes posteriores. Permítame, yo le doy acceso por aquí a alguien. Ok. Dice, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público. ¿Cómo así? La Constitución dice, hay un derecho fundamental que es la propiedad privada. Es un derecho adquirido. Sin embargo, aunque hayan normas que, aunque sean posteriores, no pueden quitar ese derecho adquirido, sí es importante entender que el Estado tiene un interés general sobre los intereses particulares. Allí, bajo los intereses generales, la persona, dice, deberá ceder ¿a qué? A ese interés público o social. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de propiedad, sigue diciendo que la propiedad es una función social que tiene algunas obligaciones, como las cuales una función ecológica en donde el Estado debe proteger y promover formas asociativas y solidarias de propiedad, que además por utilidad pública, es decir, con algo que sea útil, valga la redundancia, de manera general o de interés social, que sean previamente definidos por el legislador, podrá haber una expropiación. Y aquí ya hablamos de palabras mayores, expropiación, es decir, me quitan algo que es mío. Eso aplicará también para la propiedad intelectual, aplicará para los temas que vamos a hablar en esta temática, pues lo vamos a revelar a lo largo de estas dos sesiones. Entonces, dice además que ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado, y en los casos que determine el legislador, dicha expropiación se puede adelantar por vía administrativa sujeta a posterior acción contenciosa. Es decir, aunque lo hagan, el ciudadano tiene el derecho de realizar una acción desde el punto de vista contenciosa administrativa. ¿Qué quiere decir contenciosa administrativa? Que puede demandar al Estado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del derecho administrativo, estamos hablando de esa relación que tiene el ciudadano con el Estado, que es muy diferente a la relación ciudadano-gobierno. El gobierno es temporal, el Estado son las instituciones y es permanente. Cuando hablamos de una relación civil, estamos hablando de una relación ciudadano-ciudadano. Y cuando estamos hablando de una relación laboral, estamos hablando de una relación empleado-empleador. La norma entonces nos permite realizar diferentes acciones desde el punto de vista legal. Entonces, ya definimos desde el punto de vista de la Constitución Política Colombiana qué se entiende por propiedad. Y básicamente es un derecho que tiene toda persona a ser dueña de un bien o conjunto de bienes. Y estos bienes pueden ser físicos o también pueden ser intangibles. Puede ser dueño de un terreno, puede ser dueño de una vivienda, puede ser dueño de un automóvil, entre otras cosas. Entre esas otras cosas puede ser de un libro, de una novela, de una criptomoneda, de un criptoarte, de cualquier cosa desde el punto de vista intangible. En ese orden de ideas, debemos entender entonces qué es intelecto. Ya por un lado, vimos qué se entiende por propiedad, ¿sí? Desde un punto de vista muy jurídico. Pero ahora, ¿qué es intelecto? Pues bueno, intelecto desde el punto de vista del origen de la palabra, que es latina, dice que es intellectus o fruto de la unión de dos componentes de dicha lengua. Por un lado, el prefijo inter, que es sinónimo de entre, y por el otro lado está el vocablo lectus,
que puede traducirse como escogido. Entonces, cuando hablamos de intelecto, estamos hablando de la potencia cognoscitiva racional de un ser humano. ¿Cómo así que potencia cognoscitiva racional? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de utilizar nuestros pensamientos, nuestro raciocinio a fin de crear algo. Se trata entonces de un entendimiento y la facultad que tenemos los seres humanos de pensar. Eso entonces nos lleva a lo siguiente, que intelecto es la capacidad que tenemos para desarrollar representaciones mentales de la realidad. Y aquí ya comenzamos a ver aspectos bien importantes, porque cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de herramientas que pueden realizar muchas de las cosas que hoy en día podemos hacer. Hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a escribir. Hoy en día en las redes sociales podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar un copy o podemos utilizar inteligencia artificial para hacer una imagen o una canción o cualquier obra. Y digamos que incluso puede ser hasta mejor en términos muy prácticos que lo que uno puede pensar, porque yo puedo pensar una cosa y la inteligencia artificial me la corrige. Yo puedo de pronto tener una comunicación muy escueta y la inteligencia artificial lo que puede hacer es que me pueda ayudar a mejorar esa redacción. Entonces, el intelecto es la capacidad que tenemos para hacer diferentes representaciones de lo que está en nuestra mente, pero que eso que llega a nuestra mente es lo que vemos en nuestra realidad y de cómo podemos relacionarlas entre sí. El concepto puede asociarse a inteligencia, puede asociarse también a lo que es reflexión y obviamente a lo que se entiende por raciocinio. Así entonces, cuando unimos estos dos conceptos que acabamos de diseminar y lo acabamos de analizar desde el punto de vista individual, propiedad intelectual es una empresa no solo se valora por sus oficinas, su maquinario, su inventario, es decir, los bienes muebles, sino en el poder que tiene esa cosa o ese elemento en la mente de los demás. Imaginémonos, por ejemplo, en una marca, cómo se puede representar en la mente de un consumidor. Si yo les digo, por ejemplo, que hagan una imagen mental de lo siguiente que les voy a decir. Imagínense en un rectángulo o un fondo de color rojo carmesí y sobre ese fondo rojo usted va a poner unas letras de color blanco. Si yo le pregunto a ustedes a qué marca se le puede representar o se le puede venir a la mente, tal vez la mayoría me va a decir Coca-Cola. ¿Sí? Porque no hubo necesidad de escribir Coca-Cola porque ya hubo elementos particulares que están insertados en nuestra mente. ¿Por qué? Porque han hecho un uso de la marca y han hecho una creación colectiva. Pero desde el punto de vista de la tecnología, hay algo que la hace competitiva o que la hace única y es eso que realmente pues trae a una audiencia. Y a eso estamos hablando de los activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible? Bueno, es todo aquello que es mío, pero que además me genera una ganancia. Pero cuando yo tengo algo que me genera una ganancia, por ejemplo, yo tengo una casa y esa casa yo la arriendo, esa casa es un activo que es tangible, es mío, lo puedo tocar, lo puedo coger, puedo sentirlo con mis sentidos y me está generando una rentabilidad. Pero cuando ya yo hablo de un activo intangible, estoy hablando de algo que me genera una ganancia, que me genera económicamente algo a mi favor, pero es algo que yo no puedo tocar con mis manos, algo que yo no puedo tocar con mis sentidos, algo que está invisible, pero que existe. Y que aunque son intangibles, están protegidos por una rama del derecho que es fundamental en la economía del conocimiento. Y eso se conoce como propiedad intelectual. Quiero preguntarles a los que están ahora mismo a través del enlace de Meet y a los que están conectados en línea en el en vivo por TikTok, si estoy siendo claro, o sea, hasta el momento me estoy dando a entender. Quiero escucharles o en su defecto leerles. Sí, muy claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando miramos lo que es propiedad intelectual, es un conjunto de derechos
que lo que le da es a una persona o le concede a una persona o grupo de personas la facultad de poder proteger esa creación de o sus obras, como por ejemplo invenciones, diseños y signos distintivos. Y aquí es importante algo, por ejemplo, no protege el producto físico en sí. Para eso existe otra protección que la podemos ver en otro momento, pero se llama propiedad industrial, que hace parte de la propiedad intelectual y ya se las voy a explicar con mayor detalle. Pero lo que protege como tal la propiedad intelectual es la manifestación de esas ideas. Allí entonces lo que son marcas, por ejemplo, lo que son diseños industriales, lo que son otras cosas, se protege también por allí. Entonces, es un reconocimiento legal a un esfuerzo desde el punto de vista intelectual, económico y creativo. Es por eso que la reina Ana, en su momento, ella fue la pionera en todo este tema de lo que es la protección de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque ella comenzó a reconocer la necesidad de proteger las obras de las personas, porque eso era un esfuerzo que estaban haciendo. Y es por eso que este concepto de propiedad intelectual nace con los primeros mecanismos sociales y estatales para reconocer derechos que son exclusivos. ¿Cómo así que son exclusivos? Es decir, le pertenecen a una persona en particular, que no son derechos, digamos, para aquel entonces de libre albedrío que todos podían tener de una u otra manera, sino un derecho exclusivo para quién, para el autor de una obra o de una creación. Estamos hablando que en la antigua Roma, pues no existían derechos sistematizados, pero ya para la Venecia del siglo XV, perdón, se documenta la primera patente. Estamos hablando de 1474. O sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, en donde se reconoció el monopolio temporal sobre ciertos inventos. ¿Qué más nos sigue diciendo los orígenes de todo esto? Pues bueno, que un gran hito de todo esto fue el Estatuto de Ana en Inglaterra en 1710. Considerada como la primera ley de derechos de autor moderna. Aquí estamos hablando un poquito de los orígenes históricos de lo que es la propiedad intelectual para poder entender cómo surge, por qué surgió, cuál fue el contexto en el que surgió todo esto. Y pues bueno, esto reconoce, derechos exclusivos a autores y sienta las bases del sistema actual. Estos modelos se expandieron por Europa y por todo el mundo. Obviamente también aquí en Colombia aplica, sentando las bases de la protección internacional a lo que son los creadores de contenido, creadores de obras y demás. Entonces, la Dirección Nacional de Derechos de Autor es la autoridad en Colombia que nos habla acerca de lo que es propiedad intelectual. Por un lado, se encuentra lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio y por otro lado se encuentra la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Cuando hablamos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, estamos hablando de esa dirección que protege lo relacionado con el intelecto. Por otro lado, cuando hablamos de la Superintendencia de Industria y Comercio, estamos hablando de todo lo relacionado con la parte empresarial, es decir, con todo lo que son marcas, con todo lo que son logotipos, con lo que son patentes, con lo que son diseños industriales, denominaciones de origen, etcétera. Pero ambas hacen parte de lo que es propiedad intelectual. ¿Sí? Son como una especie de caja de herramientas que se divide en dos compartimentos, en donde una se llama derecho de autor y la otra se llama propiedad industrial. Entonces, para la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege creaciones, ¿de dónde? Creaciones intelectuales. Por eso se llama propiedad intelectual, que provienen de un esfuerzo, que provienen de un trabajo, que provienen de una destreza del ser humano y que son dignas de ser reconocidas jurídicamente. Allí entonces la propiedad intelectual, ¿qué comprende? Comprende lo que son derechos de autor
y derechos conexos. También comprende lo que es la propiedad industrial, lo que ya le mencionaba, signos distintivos, nuevas creaciones, circuitos integrados, secretos industriales y demás. En ese sentido, entonces, también incluso, y aquí es algo bien particular porque Colombia es el único país del mundo que incluye esta clasificación relacionada en lo que es propiedad intelectual y son las variedades vegetales. En el resto del mundo, la normativa se enfoca básicamente en los derechos de autor y derechos conexos y en la propiedad industrial. Pero Colombia siempre quiere sacar la cara por todo, entonces aquí, caso colombiano, viene a implementar lo que son las nuevas variedades vegetales. Pero bueno, antes de continuar, quiero saludar a todas aquellas personas que están conectadas o a aquellos que se conectaron posteriormente. Por acá a abogados asociados, a Brian Muñoz, a Katy Tres Palacios, Liliana Margarita, a Lisel, a Marisabel Gómez, a Verónica Vanessa, Julia Andrea. Un saludo a todos ustedes y también a todos los que están viéndome ahora mismo por la transmisión en directo de mi canal de TikTok, en donde también estamos compartiendo esa transmisión. A diferencia es que aquí en el Meet va a quedar grabado todo, mientras que obviamente en TikTok va a ser una transmisión en directo que no va a tener como tal un acceso a grabación. Pero digamos que lo compartimos para que muchas más personas tuvieran acceso a esta capacitación que me imagino que para muchos es desconocida, para otros ya es conocida, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de cómo aplicarlo a los entornos digitales. Y es necesario, sí o sí, entender algunos conceptos básicos, algunos conceptos generales. ¿Por qué? Porque no todos los que me están viendo o escuchando son abogados o están enfocados al sector legal. Entonces, es importante que abordemos esas temáticas. Como les decía, la propiedad intelectual es como una caja de herramientas que protege la expresión de las ideas y para ello utiliza los compartimentos. Por un lado, pues el derecho de autor y en el otro lado, la propiedad industrial. Digamos que fue la mejor manera de poder, no sé, imaginarme un ejemplo que pudiera explicar de la mejor manera esta definición de lo que es propiedad intelectual. Entonces, ¿qué incluye la propiedad intelectual? La propiedad intelectual incluye todo lo que son signos distintivos. ¿Y qué es un signo distintivo? Tal vez usted tiene una marca, tiene una empresa, tiene un e-commerce, tiene algo, y todo eso es lo que permite identificar a ese negocio, pero también permite diferenciar un producto. Para esto, una marca o un signo distintivo puede ser un sonido, puede ser una figura, puede ser una expresión. Por ejemplo, si yo les digo, les pregunto, ¿cuál es el signo? A ver, ¿cuál es el signo o el sonido de coordinadora? A ver, aquí los de Meet, ¿cuál es el sonido de coordinadora? ¿Quién lo hace? Dale, ¿quién hace el sonido de coordinadora? De la empresa de logística. A ella, nadie, a todos saben cuál es y les da pena decirlo, les da pena hacerlo. A ver, ¿cómo es? El signo de coordinadora es pa. Ese mismo. ¿Por qué sabemos que es coordinadora? Porque la empresa coordinadora ha utilizado este sonido para poderlo registrar a fin de que eso quede grabado en la mente de los consumidores y sin necesidad de que la gente vea las palabras coordinadora, puedan identificar que es coordinadora. Hay otro sonido que también ustedes de pronto lo conocen, ya no es tan famoso como antes, pero era un sonido de una cadena de comidas y el sonido era para pa pa pa. ¿Quién me dice ese sonido de qué empresa es? McDonald's. McDonald's, muy bien. ¿Y por qué sabías que era McDonald's? Si yo en ningún momento dije que era McDonald's. ¿Por qué? Porque es un signo distintivo que permite identificar y diferenciar a un producto de otro. Entonces, dentro de estos signos distintivos tenemos lo que son las marcas, que es lo que proyectan al empresario o al emprendedor. También tenemos dentro de los signos distintivos lo que son las patentes, que son ese privilegio para explotar o licenciar comercialmente un invento. Actualmente en Colombia está por 20 años de exclusividad. ¿Cómo así? Esto se aplica mucho en temas de fabricación y desarrollo de medicamentos, por poner algunos de los ejemplos. Si hay alguna laboratorio farmacéutico que no sé, descubre la cura para algo,
pues tiene un privilegio. Y ese privilegio es que tienes 20 años para ser el único en todo el país para poder comercializarlo. No hay más nadie que lo pueda hacer en esos 20 años. Pero obviamente el tema de las patentes conlleva, o hay unos temas, digamos, los bemoles, o hay algunas situaciones que se deben tener en cuenta. Para que haya un registro de patentes, ese registro debe concederse a algo que no exista, algo que ni los más expertos en el tema puedan identificar o que se parezca. Es algo que sea útil, pero que además sea replicable. ¿Por qué? Porque pasada ese término de 20 años, la empresa o el fabricante o el que lo descubrió o el que lo desarrolló, que tuvo el registro de patente, debe hacer ese producto de acceso público, debe dar la fórmula para que más comercializadoras o más comerciantes o fabricantes puedan también explotar eso. Es por eso que usted hoy en día encuentra el acetaminofén en miles de marcas. Hay acetaminofén de marcas comerciales, pero hay acetaminofén simplemente de marca acetaminofén. Y con el nombre del laboratorio, pues cualquiera, puede decir Genfar, La Santé, Novolog, etcétera. Hay un montón de laboratorios que fabrican acetaminofén. ¿Por qué? Porque ya la patente, la exclusividad para explotarlo económicamente ya expiró y tiene que abordarse desde el punto de vista de acceso público. También dentro de lo que son los signos distintivos están las denominaciones de origen o también conocidas como indicaciones geográficas. ¿Cómo así? Colombia tiene una particularidad y es que Colombia es un país de regiones y es un país en donde las culturas están muy arraigadas y hay unas identidades muy marcadas. Allí estamos hablando entonces de productos que pueden ser o que son originarios de una zona, de una parte del país, una zona en particular. Allí, por ejemplo, podemos, y ahora lo vamos a ver, el carriel. El carriel o ha sido considerado o se le ha dado una denominación de origen. El café de igual manera. Otro signo distintivo están los diseños industriales. Por ejemplo, formas particulares de un producto. La botella de Coca-Cola. La botella de Coca-Cola es única. Si hay alguien que intenta imitarla, se puede meter en un lío legal. ¿Por qué? Porque ese diseño está patentado, ese diseño está registrado. Hay otra, inclusive, hace poco me di cuenta que había un problema jurídico bien interesante por una marca de suero hidratante. Hay un suero que se llama, creo que es Hidrolit, y hay otro que no me acuerdo exactamente el nombre, y son físicamente muy similares, los colores, el color del producto, y hay algo en particular en donde más se enfoca el litigio, y es en la forma de la tapa. La tapa de la empresa, que creo que es mexicana, tiene una forma particular que está protegida por diseño industrial. ¿Qué pasó? Que la versión colombiana intentó imitar la tapa. No es igual, pero tiene la misma tonalidad de color, tiene la misma fuente de letras, tiene la misma distribución de colores. Y todo eso, obviamente, ¿qué dice la norma? Que hay un peligro porque al consumidor le pueden generar una confusión. Entonces, como en ese proceso de libre competencia, los consumidores somos los principalmente protegidos, allí los empresarios, las empresas deben que tener mucho cuidado con lo que hacen. Y ahora vamos a ver más adelante un video en donde hay una canción, un programa de hace muchos años. No sé quién quién se acuerda de un programa infantil llamado Lazy Town. ¿Quién se vio Lazy Town? Ahora nadie se vio Lazy Town. Yo. Ah, bueno. Una valiente que sí, no le da pena reconocer que se vio Lazy Town. Ahora vamos a ver cuál fue el problema que se generó con la canción de Lazy Town. A ver, mujer valiente, ¿cuál era la canción principal de Lazy Town? A ver. La intro, creo. ¿Cómo? La intro, no me Ajá, acuerdo. ¿cómo era? ¿Cómo era esa intro? Pues no tengo ni idea, no me acuerdo. Queremos escuchar esa voz. Queremos escuchar la voz.
Pero bueno, ahora la vamos a mirar y vamos a identificar un problema bien particular de lo que sucede en el ecosistema legal, en el ecosistema digital con un alcance jurídico. Entonces, aquí vamos a ver dos ejemplos de denominaciones de origen. Por un lado, está lo que es la tejeduría Zenú. Ustedes saben que Zenú es una comunidad. Esa comunidad se enfoca o se caracteriza por todo lo que son los tejidos. Aquí la Superintendencia de Industria y Comercio le dio un reconocimiento a la tejeduría Zenú, pero la que está asentada en donde, en San Antonio de Palmito, en Sincelejo, en San Pues, San Andrés de Sotavento y en Tuchín, que son los lugares característicos y que tienen una protección particular. ¿Por qué? Porque son los que desarrollan este tipo de tejeduría. Y hace unos días, hace realmente pocos días, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la protección de la denominación de origen Carriel Antioqueño, en donde reconoce su valor como símbolo de identidad colombiana. Y sabemos que obviamente el Carriel no está en Amazonas, valga la redundancia, allí dice origen antioqueño, pero se identifica a nivel internacional como algo que pertenece a Colombia. Allí entonces ya el Carriel ha sido considerado con la denominación de origen. Entonces, cuando hablamos de derechos de autor, protege las obras que son originarias del resultado de una expresión creativa. ¿Qué protege? Pues no protege ideas. Usted puede tener la mejor idea del mundo, pero está solamente allá, en su cabeza, en su intelecto, no está expresada. ¿Qué sucede? Pues que usted puede tener una excelente idea y tal vez se la contó a alguien y ese alguien tal vez no era su mejor amigo o tal vez ese alguien se la contó a otra persona y esa otra persona dijo, bueno, si esta persona no hace nada, yo sí lo voy a hacer. Y resulta que ese tercero, que no fue realmente el autor de esa idea, pero conoció esa idea, llega, la pone y la genera y la registra. La persona que inicialmente pensó en todo va a decir, pero caramba, ¿cómo es posible que esa persona que no fue la que imaginó todo esto la vaya a registrar? Y sí, si esta persona que tuvo la idea inicialmente no la registra, pues obviamente quien la registre va a tener el amparo jurídico. Y esa persona que fue, entre comillas, el autor de la obra, va a tener que pagar daños morales, perjuicios, en caso tal de que venga a hacer una obra similar. Entonces, por eso es que la ley no protege ideas, protege expresiones. Y allí, por ejemplo, uno de los temas bien interesantes de todo este tema de propiedad intelectual tiene que ver con el software. Cuando hablamos de software, estamos hablando de ese conjunto de lenguaje computacional que contiene un algoritmo, que contiene unas indicaciones, que cuando yo le ordeno algo a ese software pues hace lo que yo le ordeno. Si yo creo, desarrollo un software para que me dibuje, pues el software me tiene que dibujar. Si yo hago un software para que cree audios, ese software va a crear audios. Es decir, no se sale, entre comillas, de ese comando, de esa orden por la cual fue creado inicialmente. Y aquí es bien interesante porque el tema de propiedad intelectual y derechos de autor aplica mucho para este tema de los software. Y la inteligencia artificial también hace parte del mundo de los software. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hace parte de lo que es, por ejemplo, el machine learning, de lo que es el deep learning, de lo que es el aprendizaje automatizado, de lo que es la inteligencia artificial generativa. Todo eso surge de lo que llamamos como software. Pero no puede haber un software sin un hardware. ¿Y qué es un hardware? Es todo lo físico, es su computador, es su celular, es el dispositivo con el cual nos estamos comunicando, que es lo que expresa lo que está incluyéndose en el software. Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual en lo relacionado con el software, el código de software que programan los diseñadores gráficos de una web, por ejemplo, los videos que usted sube a TikTok o YouTube, el copy de una campaña de marketing, las fotos para Instagram y la música de fondo, por ejemplo, todo eso tiene protección por propiedad intelectual.
Es por eso que cuando usted sube un video a TikTok o cuando sube un video a YouTube o cuando usted sube una canción, automáticamente el mismo sistema implementa un algoritmo que revisa que ese audio, que esa imagen, que ese video no tenga una restricción de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque de lo contrario te manda unos strike. Eso sucede mucho en YouTube. En YouTube te manda un strike, así como en el béisbol, donde te dice, hay un primer llamado de atención. Tienes un contenido en el segundo tal o en el minuto tal o todo el contenido tal vez que está infringiendo propiedad intelectual. Mira, quítalo antes de que tengamos contigo un segundo strike. Si llegaba el segundo strike, no lo quitas, luego en muy corto tiempo te mandan un tercer strike y ese tercer strike te suspenden la cuenta. Y si tú no haces nada, te pueden cancelar la cuenta, ¿sí? No es igual, no es igual, pero es un caso muy parecido a lo que sucedió con esta actriz colombiana Esperanza Gómez, que no tiene nada que ver con propiedad intelectual, pero su sentencia fue por unos strikes debidos a un contenido que estaba subiendo, que el algoritmo de la plataforma Meta, en particular Instagram, determinó como que era un contenido que no se podía subir porque vulneraba las normas de la comunidad de Instagram. ¿Qué pasó? Le hicieron varios strikes y al final le suspendieron la cuenta y a la final la decisión del tribunal de Meta es cancelar la cuenta de esta actriz. ¿Sí? Entonces, ¿qué protege la propiedad intelectual? El derecho de autor no protege ideas, protege acciones. Entonces, ¿qué se protege? Si lo vamos y lo desglosamos, la norma nos habla muy específicamente de algunas cosas. ¿Cuál norma? Hay una ley que es bastante vieja. Yo nací en el 86, hagan cuenta de cuántos años tengo, y esa norma es del 82. Es la ley 23 de 1982. Para aquel entonces en Colombia no existía ni el internet, no existía las redes sociales, no existía el celular, no existía tecnología, éramos los más cavernarios que pudiésemos ser. A lo sumo existía el fax. Pero bueno, digamos que allí esta ley que todavía está vigente con algunas modificaciones y leyes posteriores ha tenido que sufrir modificaciones precisamente porque la globalización y la internacionalización del derecho ha hecho necesario que se adecue a las nuevas realidades. Y ahora les vamos a decir por qué. Entonces, ¿qué sí protege el derecho de autor? Protege obras literarias y escritas, como por ejemplo, un libro. Usted escribió un libro, usted lo puede registrar para que se le proteja por derechos de autor. Usted hizo un folleto u otro escrito, usted lo puede registrar. ¿Por qué? Porque la norma le abarca, la norma le protege por derechos de autor esta realización. Conferencias, usted puede registrar conferencias. Eso no es solamente para actores, para actrices, para escritores de libros, de poesía, no. Si usted es conferencista y tiene una conferencia o múltiples conferencias, usted las puede registrar. Y ahí hay una protección jurídica a eso que usted está haciendo. Incluso se puede proteger sermones, ya sea un pastor, ya sea un padre, ya sea un líder religioso, tiene un sermón, también se puede proteger. Alocuciones se pueden proteger y otras obras de la misma naturaleza. Y aquí viene algo bien interesante con esta última parte de otras obras de la misma naturaleza. Yo les decía hace un momento con respecto a la protección del software. Cuando hablamos de software, estamos hablando de una escritura que contiene unas reglas, como por ejemplo son la sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis en el idioma español, por ejemplo, estamos hablando del orden de unas palabras. Cuando utilizamos, por ejemplo, un software para escribir un código, llámese JavaScript, llámese Python, llámese C, C++, lo que sea. Usted está haciendo uso de una sintaxis, está haciendo uso de un lenguaje. Y cuando usted, por ejemplo, utiliza un lenguaje computacional para hacer algo, usted está haciendo uso de su intelecto.
Por ejemplo, eso que estamos viendo en este momento, esa imagen de color blanca con letras, ese acápite o título de color, eso se llama a nivel computacional frontend. ¿Qué es frontend? Es todo ese diseño que yo puedo ver con mis ojos, aquello que yo puedo percibir, que hay un color blanco, hay un color azul, hay unas formas visibles. Pero detrás de ese contenido frontal, llamémoslo así, hay algo que es realmente el alma de todo, que se conoce como backend. ¿Qué es el backend? Es toda la parte que está detrás, es la comunicación interna con el sistema. Por eso, cuando yo utilizo un teclado o utilizo un mouse o utilizo un dispositivo, eso se conecta con ese sistema operativo, y el sistema operativo, ¿qué va a hacer? Pues me va a mostrar en el frontend lo que hay en el backend. ¿A qué voy con todo esto? Que parece muy técnico y realmente puede ser un poco enredado, pero lo que voy es que cuando hablamos de desarrollos de software, por ejemplo, de la escritura de un software, esto se llama código fuente. Y este código fuente es lo que se puede proteger jurídicamente. Y es lo que realmente se protege jurídicamente y hace parte de los secretos industriales o empresariales a los cuales todo empresario tiene derecho. Entonces, este sistema de código fuente se protege desde la protección de propiedad intelectual a través del derecho de autor. Algunos dicen, y con cierta razón, que se debería proteger no por derecho de autor, sino por propiedad industrial, por el tema de patentes. Y sí, tiene mucho de razón. ¿Por qué? Porque obviamente una patente es algo que va a dar una solución a algo. Una patente es algo que obviamente va a servir para algo muy importante y que a lo mejor no existía. Pero digámoslo que en el punto de vista de lo que nos enseña la doctrina nacional e internacional es que el código fuente se protege y se registra es por derechos de autor. Entonces, hay una forma, sí, hay una forma de proteger el código fuente a través de la propiedad industrial, y es, por ejemplo, si hay una máquina, una ayuda diagnóstica. Esa máquina es física, porque es una máquina que va a tener un brazo, va a tener un elemento físico, tangible. Pero esa máquina a lo mejor dentro de su diseño y programación va a tener elementos de inteligencia artificial. Esa parte, por ser o contener esa inteligencia artificial, se puede proteger por patente. No se protegería por propiedad o por derecho de autor, perdón. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden proteger por derecho de autor? Obras escénicas y obras musicales. Por ejemplo, si a usted le gusta cantar, sí, así cante como tarro llevado por arroyo, suene feo, pero si usted registra su canto, pues lo puede registrar fácilmente. Es que la norma no nos dice que cante bonito, cante feo. Registra son obras. Puede usted, dice, obras dramáticas. Puede dar más drama verlo hacer una obra dramática de lo que realmente está haciendo, pero es una obra dramática que usted puede registrar, ¿sí? Puede hacer un musical, puede hacer una coreografía, ¿sí? Puede incluso grabarse en el espejo haciendo una coreografía. Usted lo puede registrar, así se vea horrible. Es suya. Y usted, como es suya, la puede registrar. E incluso las pantomimas, las composiciones musicales con letra o sin letra. Y esa última parte es bien interesante porque abundan elementos de inteligencia artificial en donde usted puede, por ejemplo, crear canciones a través de texto. Usted le puede decir a la inteligencia artificial, venga, quiero una canción con una tonalidad de, no sé, una melodía de rock en donde le pone la letra, le dice, quiero que me hables acerca de que mi novia me dejó por un hombre más feo que yo, pero era rico y yo soy pobre y bonito. Entonces te va a crear una canción con toda la melodía, con toda la armonía, te va a crear una cantidad de cosas impresionantes, pero a la final la pregunta es, ¿quién es el autor? La obra, perdón, la inteligencia artificial, tú o el diseñador o el proveedor o mejor dueño de la obra. Entonces, vamos a poner un ejemplo acá. No sé, me confirman porfa si ven mi pantalla los que están en Meet. ¿Ven mi pantalla?
Señores, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, Sí. Ok, gracias, Dani. perfecto. Entonces, estoy en Gemini, ¿sí? Y voy a pedirle que me cree un cuento. Voy a decirle, voy a ponerle algo muy breve, un prompt muy breve. Créame un cuento infantil, ¿sí? No le voy a poner más nada, simplemente créame un cuento infantil. Vamos a mirar, creo que no están viendo mi pantalla. Permítame un segundo. Estamos en la pantalla de que se protege por derechos de autor en la Exacto, presentación. exacto, eso quería confirmar. Muchísimas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, Ahora muchas sí. gracias. Entonces, le dije a la inteligencia artificial, a Gemini en este caso, le dije, créame un cuento infantil. No le di detalles, no le di autores, no le di contexto, no le di el enfoque, no le di absolutamente nada. Le dije, créame un cuento infantil. Obviamente, como yo lo tengo parametrizado para que me suba el ego, me va a decir, qué gran idea, me encantaría crear un cuento infantil. Perfecto, aquí esta vaina a mí me sube la autoestima impresionantemente. Aquí tienes uno sobre un pequeño pingüino que descubre la magia de la música. Señores, primera pregunta, yo en algún momento le dije esta cosa que era acerca de un pingüino que descubre algo en la música, ¿sí o no? Díganme, ¿sí o no? No. No. No, en ningún momento le dije que se trataba de un pingüino. Le dije, simplemente créame un cuento infantil. Y me pone el siguiente cuento. El pingüino que encontró su canción. Dice, había una vez en la Antártida un pequeño pingüino llamado Pipo. ¿En dónde caramba yo le dije que se llamaba Pipo? En ninguna parte. Él me dio un nombre a un pingüino llamado Pipo. A diferencia de sus primos, imagínate, ya le metió a esta familia. A diferencia de sus primos que amaban pescar y deslizarse por el hielo, Pipo tenía un secreto. Vamos a ver de qué secreto nos habla esta historia. Le encantaba la música. El problema era que Pipo no sabía hacer música. Cuando intentaba cantar, sonaba como un patito resfriado. Cuando intentaba tocar la nieve con sus aletas, solo hacía un pluf aburrido. Un día, mientras la familia de Pipo se preparaba para su gran viaje de migración, Pipo se sintió triste. Todos los demás pingüinos cantaban fuertes canciones de viaje. Criucao, criucao, pero Pipo solo podía susurrar. Y ahí podemos seguir leyendo la historia. Pipo quedó fascinado, bla, 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 bla. Después, de repente, Pipo tuvo una idea. En lugar de golpearlos, empezó a empujar suavemente las piezas de hielo con su aleta. Las piezas comenzaron a balancearse, chocando suavemente. Tilín, tan, tin, tan, lin. No sé qué significa eso, pero ahí lo metió esta vaina. Pipo comenzó a moverse, empujaba el hielo con ritmo, un poco rápido, un poco lento, sin darse cuenta estaba bailando. Y miren todo lo que me creó, miren, todo lo que me creó esta historia. Me creó una historia en donde al final me pone un fin. Y así, Pipo el pingüino, que no podía cantar, se convirtió en el músico del viaje. Desde ese día, la música de Pipo, hecha con guijarros, hielo y a veces solo con el ritmo de sus aletas sobre la nieve, los acompañó. Fin. Es más, voy a decirle, ¿sabe qué? Créame una imagen de este cuento. Vamos a ver qué nos crea. Créame una imagen de este cuento. Mire que hubo hasta un error de ortografía y no que estoy aquí un poquito incómodo porque tengo tanto mi celular como el teclado enfrente y el micrófono acá. Entonces dice, claro que sí, aquí tienes una imagen que ilustra a Pipo, el pingüino músico en su elemento. Y mira, aquí me creó a Pipo. Señores, ¿cuánto me demoré yo creando esta pequeña obra? ¿Cuánto me demoré? Ni un minuto, o a lo sumo un minuto. Y me creó esta obra llamada Pipo. Y mire, incluye los elementos que estaban en el relato. Pregunta,
Pregunta de parcial, señores. ¿Quién es el autor de esta obra? ¿Yo, el dueño de la IA o la IA? ¿Quién es el dueño de esta obra? ¿Qué creen ustedes? A ver, también los que están en el live de TikTok, pónganme ahí en el chat. ¿Quién es el autor de esta obra? Yo, como el que le redacté el prompt, el dueño de la IA, en este caso que es Gemini, sería el dueño de Google o la IA en particular. A ver, ¿quién es el dueño de esta obra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué creen ustedes? A ver, los de Meet. A ver, Lisel, ¿tú qué opinas, por ejemplo? Vamos a llamar a Lista por acá, a ver. O Marisabel, ¿qué opinas tú? ¿Quién es el autor de esta obra? Dani, yo creo que la IA, Gemini. ¿Tú crees que la IA? Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguien alzó la mano? No sé quién alzó la mano, pero vale. Le doy la palabra. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el creador de esta obra? Y si yo vuelvo a preguntarle a la IA que créame una imagen de la obra, ya él me creó una. Le dije, créame una imagen de la obra. No le dije, créame otra imagen. No le califiqué como mala la obra que me hizo. Mire, yo aquí le puedo calificar como buena respuesta o como mala respuesta. Y eso es una calificación muy importante para la inteligencia artificial. Esto que están aquí, el dedito arriba o el dedito abajo, es lo que hace parte del Machine Learning. ¿Por qué? Porque con el Machine Learning hay algo que lo que se hace es la inteligencia artificial generativa y es un entrenamiento. Cuando yo le doy dedito arriba, le estoy diciendo, lo hiciste muy bien, ese resultado de la combinación que hiciste en el algoritmo tuvo muy buenos resultados. O si le digo mala respuesta, él me va a preguntar por qué. Entonces le puedo decir, no, hubo un problema con la aplicación, o una información que fue incorrecta, no ha seguido las instrucciones, fue algo ofensivo, fue otra cosa. Entonces, cuando yo le pongo eso, automáticamente yo le estoy calificando y él va a mejorar su algoritmo. ¿Por qué? Porque él va a entender que con base en esa calificación, por refuerzo, él puede o mejorar sus resultados o no. Entonces aquí le dije, créame una imagen de la obra y me creó otra imagen diferente. ¿Sí? No le di contexto de lo que quería. No le dije cuál eran las particularidades de lo que quería. Simplemente le dije, créame una obra. ¿De qué? De lo que él mismo me creó. Yo no le pedí que me creara un cuento con X o Y motivo. Entonces, aquí es donde está el problema, señoras y señores, con la parte jurídica de la propiedad intelectual relacionada con los entornos digitales. ¿Por qué? Porque yo puedo decir fácilmente, no, yo soy el creador. ¿Por qué? Porque yo le di el comando o el prompt que dice, créame un cuento infantil, pero yo no le di detalles. Y como yo no le di detalles, entonces toda esta información no salió de mi intelecto. Por el otro lado, podemos decir, no, es el dueño de la IA, en este caso el dueño de Gemini. No, lo que hagan ahí en esa plataforma es mío. Pero ¿cuál es el problema? De que esta plataforma no va a hacer algo que yo no le dije que hiciera. Él va a hacerme algo a partir de un prompt. Lo mismo sucede con la IA. Si yo le digo, bueno, entonces el autor es la IA. Entonces la IA, ¿cómo va a hacer algo si no parte de un comando que previamente tienen que darle? No va a crear algo porque sí, de la nada. Partió de algo. Y es donde viene ahí el problema. Y es por eso que todavía se ha mantenido el problema jurídico de cómo registrar obras realizadas con inteligencia artificial. Entonces, seguimos viendo por acá, por este lado. ¿Qué más se protege por derechos de autor? Se protegen obras audiovisuales. ¿Como cuáles? Un audio, un video se puede proteger, o fotográficas. Hace unos años hubo un problema que resonó bastante a nivel mundial, es de un mono llamado Naruto.
ese mono, pues había una persona que dejó la cámara por ahí pagando y el macaco, el mono, se tomó una selfie sonriendo. Voy a mirar si por acá puedo encontrar la foto de Naruto. Espérame acá. Foto mono Naruto. Vamos a mirar por acá. No, no ese Naruto, otro Naruto. Este Naruto. Permítanme acá. Este Naruto, permítanme si puedo ampliar la imagen, ver archivo. Este Naruto generó un problema porque el dueño de la cámara la dejó pagando y el mono tomó la cámara y se hizo una selfie. Resulta que a la final querían pues proteger esto. El dueño de la cámara decía que la foto era de él. Otros decían que no, que la foto le pertenecía a Naruto. Otros decían que la foto le pertenecía al zoológico o al hábitat donde se encontraba. Y se armó un problema legal ni el tremendo. ¿Por qué? Porque la foto tenía algo que no le pertenecía a un ser humano. La tomó un animal, se tomó una foto de sí mismo que generó un resultado. Aquí el problema es de quién era dueño esta foto. Y eso se armó un problema bien impresionante que en internet lo pueden encontrar en el caso Naruto, que es muy relativo a lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué más se puede proteger? Obras cinematográficas, incluidos los videogramas, asimilados a las obras por procedimientos análogos a la cinematografía, obras fotográficas asimiladas a las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, obras plásticas, gráficas y arquitectónicas, por ejemplo, dibujos, pinturas, arquitectura, escultura, grabado, litografía, arte aplicado, ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, topografía, arquitectura o ciencias relacionadas. Entonces, esto nos lo dice la Ley 23 de 1982. Como les decía, una ley bastante antigua, pero que ha venido actualizándose a través de una norma que es la Comunidad Andina de Naciones, que les hablaré posteriormente de ella, y obviamente normas como la 1519 de 2018, que vino también actualizando, o la Ley 44, también creo que es del 2008-2003, que también la vino a actualizar. ¿Qué más incluye la protección de obras por derechos de autor? Incluye obras generales, ya sea científicas, literarias o artísticas. Yo les mencionaba que las obras, que los códigos fuente se protegen por derecho de autor, se protegen bajo esta categoría de obras literarias, en donde dice que toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. Imagínate, radiotelefonía, fonografía, estamos hablando de la época de los 80. Señores, ahí no existía internet. En los 90 fue que comenzamos a usar internet y usábamos Encarta para buscar nuestras tareas que tenemos en el colegio o en la universidad. Pero el resto, la tecnología en Colombia pues vino a surgir después de los 90. Entonces, ¿quiénes son los titulares? Pero antes de continuar, quiero preguntar si tienen alguna duda ahí en el chat. Porfa, escríbanme en el chat de Meet o déjenme saber si tienen alguna duda que podamos responderla de una. A ver qué me dicen. ¿Alguna duda o todo claro? Listo. ¿Para qué me dicen que todo bien? Listo, perfecto. Todo claro, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, ¿quiénes son titulares de derechos de autor? Obviamente, pues, primero que todo el autor. O sea, eso es lógico. El autor es el titular de derechos. Pero también está el artista, el intérprete o el ejecutante sobre su interpretación o ejecución. Y aquí es importante entender algo. Una cosa es el autor, otra cosa es el intérprete, ¿sí? O ejecutante. Por ejemplo, ¿quién de ustedes conoce o ha escuchado canciones de Omar Geles? Creo que la mayoría, si no todos.
¿Quiénes de ustedes han escuchado canciones de Diomedes Díaz? La gran mayoría, o no, por no decir todos. En el caso de Omar Geles, él se caracterizó más por ser un compositor, un autor, pero cuyas canciones eran interpretadas o ejecutadas por otra persona. Por eso es que él normalmente, si bien cantaba y cantaba muy bien, su principal negocio era escribir canciones para otros artistas. En el caso de Diomedes Díaz era distinto, porque en el caso de Diomedes Díaz, él componía sus canciones y él mismo las ejecutaba. O el caso también del Joe Arroyo. El Joe Arroyo componía sus canciones, la gran mayoría de ellas las compuso él y él mismo las interpretaba. ¿Quién más es titular de derechos de autor? Los organismos de radiodifusión. ¿Sobre qué? Sobre esa emisión. ¿Quién más son titulares? Los causavientes, que es un término muy jurídico del derecho de familia, del derecho sucesoral, pero aquí básicamente es los o el sucesor. Esos son los causavientes. El causante es quien entrega la cosa, ya sea en vida o post-mortem. ¿Sí? Allí entonces está también, dice que a título singular. ¿Cómo así que a título singular? Es decir, que ese elemento, esa cosa se entrega una parte, no completa, o a título universal, y es que se entrega la totalidad de los bienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor te pueden dar como herencia una parte o te pueden dar todo. Y ese todo incluye tanto las deudas como las cosas positivas o los activos que se tengan. También son titulares las personas naturales o jurídicas que en virtud de contrato obtenga por su cuenta y riesgo la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta ley. ¿Cómo así? Yo puedo ser el autor o puedo ser un coautor. Yo puedo incluso ceder mis derechos desde el punto de vista patrimoniales. Y vamos a ver qué diferencia hay entre el derecho moral y el derecho patrimonial, porque el derecho moral es irrenunciable, es intransferible, pero el derecho patrimonial sí. Yo puedo ceder, yo puedo donar, yo puedo regalar mi obra para que alguien sea el titular, pero yo voy a ser siempre el autor de esa obra, desde el punto de vista del derecho moral. Entonces, ¿cuáles son los elementos más importantes que tenemos en la legislación colombiana respecto a los derechos de autor, a la legislación relacionada con derechos de autor en este nuevo escenario de nuevas tecnologías, de entornos digitales y demás? Pues dos elementos muy, muy importantes. Por un lado, la autoría y por el otro lado, la originalidad. Cuando hablamos de autoría, pues estamos hablando de que es todo aquello que le pertenece a alguien. Y ese concepto de autoría se junta con otros conceptos clave que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué se entiende por obra? Cuando hablamos de una obra, es toda creación intelectual, original, de naturaleza, ya sea literaria, artística o científica, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio. Y ese en cualquier forma incluye los medios digitales. Dentro de lo que se conoce como obra, hay algo que se llama el principio de no protección de la idea, que ya yo les venía mencionando hace un rato. Es donde la normatividad protege la forma de expresión de la obra, pero no las ideas, conceptos, los métodos o el contenido ideológico o técnico que ésta contenga. Otro concepto clave que debemos aprender, lo que es una obra derivada. Como su nombre lo indica, es una obra que se basa en otra obra previamente existente. Por ejemplo, una traducción es una obra derivada, porque si yo tengo un documento en inglés,
documento origen o inicial y yo lo voy a traducir, estoy generando otro documento, en este caso una traducción. Eso se conoce como una obra derivada o una adaptación o un arreglo o un resumen. Todo eso es derivado de una obra inicial u original, ¿sí? Que constituye una creación autónoma sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original. ¿Qué se entiende por obra colectiva? Una obra colectiva es una obra creada por varias personas, varios autores, bajo la iniciativa y dirección de una persona natural o jurídica que la divulga bajo su nombre. Hasta ahí me estoy dando a entender. Quiero que tomemos un break de 5 minuticos y con eso pues voy despidiendo la transmisión en mi canal de TikTok, agradeciéndole a los centenares de personas que se conectaron, que participaron, que interactuaron en este live de TikTok. Gracias por sacar un ratico de su tiempo. Les invito a que me sigan en las redes sociales. Aquí mismo en TikTok me pueden encontrar. Allí compartimos todo lo relacionado con derecho y tecnología. También tengo pues mi sitio web, danielistizabal.com. Tengo mi podcast en Spotify llamado El Abogado del Futuro. Y bueno, la idea es que podamos seguir aprendiendo también en mi canal de YouTube, de que se me olvide, conocido como Digi Abogados. Entonces ya con esto, pues doy por terminar la transmisión de mi live en TikTok y continúo con los amigos que están conectados a través del enlace de Google Meet. Les deseo una excelente noche en el lugar que me están viendo. De aquí desde Barranquilla, Colombia, les mando un fuerte abrazo y espero que nos podamos seguir viendo en una próxima ocasión. Feliz noche y así doy finalizado este live en TikTok. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué tal si tomamos 5 minuticos? Me paro para que también puedan tomar agua. Yo tomo agua y continuamos. ¿Les parece? Gracias. ¿Cómo le pareció hasta el Listo. momento? Súper, Dani. Muchísimas gracias por la invitación al curso. De verdad que se ha aprendido muchísimo. Vale, no, gracias a ti. Entonces, en mi reloj son las 8:10, 8:15. Nos vamos a conectar acá. Regresamos, ¿vale?
Bueno, listo. Vamos a continuar. Bueno, ahí vamos quedando algunos, agradeciéndoles por, la verdad, por la confianza, agradeciéndoles por, sé que es difícil un lunes festivo estar en estos espacios, pero bueno, digamos que aquí es la oportunidad de aprovechar el tiempo al máximo y aprender todos juntos y gracias por permitirme compartir este conocimiento con ustedes. Gracias por quedarse en ese ratico y bueno, vamos a darle en lo que nos resta de tiempo. Vamos a acabar un poquito antes para que puedan descansar también. Pero me alegra que les haya gustado y que estén compartiendo esto conmigo también. Entonces, bueno, voy a compartir por acá. Listo. Sí, ya se está viendo. Bueno, entonces, algunos conceptos claves ya fueron mencionados de lo que es obra, de lo que es una obra derivada, de lo que es una obra colectiva, pero también hay otros conceptos claves, como les he venido mencionando, lo que son los derechos morales. Aquellos derechos morales son esos derechos inalienables, es decir, que nacen con la persona, que no se pueden vender, que no se pueden comercializar, que además no puedo renunciar a ellos porque se conocen como derechos personalísimos. Además, no los puedo embargar, no los puedo, que quiero ir a una compraventa y los voy a por dinero, no puedo. Tampoco son imprescriptibles. ¿Cómo así? ¿Qué es imprescriptible? Que aunque pase el tiempo, van a dejar de ser míos. No, van a ser míos para siempre, incluso después de muerto. Entonces, protegen el vínculo que tiene el autor con su obra, porque es lo que identifica esa expresión que tiene el autor con esa obra. Allí dentro de lo que son los derechos morales, ¿qué se incluye? Se incluye la paternidad. Es efectivamente eso, ser reconocido como el autor. Pero por otro lado, dentro de los derechos morales están los de integridad. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, yo le cedo mis derechos patrimoniales a una entidad o a una persona, en ese contrato de cesión yo puedo establecer que la obra no se puede modificar, que se debe hacer lo que quiera desde el punto de vista de lo que yo permita. Es decir, que me puedo oponer a toda deformación, me puedo oponer a toda mutilación o modificación de la obra que atente contra su decoro o reputación. Es más, dentro de mis derechos morales o nuestros derechos morales, podemos incluso decir que o tenemos la ineditud y la divulgación, es decir, derecho a decidir si mi obra la dejo para mí solito o la puedo publicar y que la gente la conozca. Es mi derecho. Por eso se llama derechos morales. Del otro lado están los derechos patrimoniales, que es, como su nombre lo indica, tiene que ver con plata, tiene que ver con dinero. Son derechos que, a diferencia de los derechos morales, yo sí los puedo transferir, ya sea que los venda, ya sea que los ceda, y esto obviamente le permite al autor o al titular explotar económicamente esa obra. Allí pues incluyen los derechos de reproducción, de comunicación pública, de distribución, de traducción y adaptación. Y aquí es importante que tienen una duración limitada. Generalmente la vida del autor más 80 años después de su muerte. Esto en cuanto a los derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque los derechos morales, aún después de muerto, continúan a los sucesores. Entonces, dentro de esos derechos morales, pues ya lo hemos venido diciendo, son los que protegen la expresión del autor con su obra o en su obra. Allí se expresa la personalidad del mismo. Y hay esos 4 derechos que se conocen como las 4 I: inalienable, inembargable, intransferible e irrenunciable. Y están esas acciones que yo puedo tener como autor de la obra, y es paternidad, divulgación, integridad, modificación, retracto o incluso el retiro
de esa autorización que yo o esa cesión que yo haya dado. En cuanto a los derechos patrimoniales, pues dan una ganancia económica a los autores o al titular. Yo puedo ser el autor de una obra y si se la comparto a alguien, se la cedo a alguien, esa persona yo la autorizo para que la comercialice. Podemos hacer un contrato en donde por cada obra que venda, por cada ganancia que reciba, yo puedo recibir un porcentaje o no recibir ninguno. Yo le dejo eso a la persona. Esta persona o entidad sería el titular de esa obra. Entonces, es exclusivo, es transferible, es renunciable, es reproducible, es distribuible y se puede incluso convertir en acceso público. ¿Cómo así? Gratuito. Yo lo puedo simplemente regalar para que la gente conozca mi obra. Eso es acceso público. Sin embargo, pues también dentro de lo que es la propiedad intelectual hay algunas excepciones. Por ejemplo, yo puedo utilizar obras protegidas, pero dentro de un contexto académico. Si estoy en una clase, yo puedo utilizar obras protegidas, obviamente que no persigan un fin económico. O también yo puedo incluso, o una biblioteca, hacer reproducciones de obras protegidas. Es una excepción que la norma nos da. En procesos judiciales se puede hacer reproducciones de obras protegidas. ¿Por qué? Porque la norma lo permite como una excepción. En la reproducción en radio, televisión, se pueden también algunas obras protegidas a menos que estén reservadas, ¿sí? Por eso es que existen asociaciones como SAICO y como ASIMPRO, que son las encargadas de proteger, por un lado, a los autores, que es SAICO, y ASIMPRO a los intérpretes. Algunas excepciones también, las noticias. Algunas noticias pueden mencionar todo el tema de obras protegidas como una excepción, o sermones, audiencias, si solamente tienen un fin de mera información. Y bueno, en cuanto a los tiempos que les mencionaba hace un rato, que maneja la protección de propiedad intelectual, en este caso derechos de autor, en lo que tiene que ver con derechos patrimoniales. Si es una persona natural, tiene la vigencia mientras esté vivo y 80 años más. Esto, reitero, para la parte económica, los derechos patrimoniales, es decir, explotación económica, hasta 80 años después de haber fallecido. Pero si el dueño es una persona jurídica, tiene 50 años para explotar económicamente la obra. ¿Pero desde cuándo? Desde el 1 de enero del año siguiente a la divulgación o publicación de la obra. Es decir, que si usted ahorita en noviembre saca una obra, la registra, económicamente hablando, puede ser protegida ese registro a partir del próximo 1 de enero del 2026 por 50 años más. Pero también están los adquirentes. ¿Qué es un adquirente? Para aquellos que no son abogados, son personas que reciben una cesión en vida distinta a un heredero. Es decir, que yo, por ejemplo, le cedo a una persona en vida un derecho, en este caso económico, patrimonial, para que lo explote económicamente. No me he muerto, estoy vivo, pero se lo cedo. Esa persona que recibe ese bien se llama adquirente. Y como se convierte en el titular, por ser adquirente, la norma establece de que tiene esos derechos patrimoniales mientras el adquirente viva, más 50 años más después de muerto. Y finalmente también hay obras anónimas, que lo curioso es, si es anónimo, pues ¿quién va a cobrar? Pues sí, eso puede suceder, pero normalmente hay gente que habla o se identifica por seudónimos, pero a nivel legal hay un autor que está, digamos, reclamando eso. Sí, ¿alguien alzó la mano? Buenas noches a todos. Bueno, yo tengo una pregunta al respecto de los tiempos de protección. Bueno, como esto generalmente se ve más o sea, apenas o bien obras literarias o en obras patrimoniales de derechos de autor, mi pregunta va, por ejemplo, en esas llamadas regalías
de esas, o sea, las regalías vienen siendo como esas, ese, ¿cómo sería? Ese recibir económico de esa producción intelectual que está protegida en el tiempo, ¿sí? Mi pregunta es, en el caso, volvemos a Diomedes Díaz, ¿sí? Que tiene pues también canciones de su autoría propia y diferentes a su interpretación, porque tengo entendido que una cosa es la autoría y otra cosa es la interpretación. En esa parte de la protección de esos tiempos, como se habla aquí de que cubre a los herederos en parte en lo que tiene que ver con las personas naturales, se extiende ese tiempo a toda también entonces cantidad de los hijos, mujeres, esposos, para el mismo tiempo, o hay una división por cantidad de hijos. Es un ejemplo porque, ajá, es lo más, o sea, es lo más, ¿cómo es? Tema tan conocido. Entonces me surgió la pregunta, ¿cómo podría como que hacerse ahí ese tipo de protección de derechos patrimoniales? Gracias. Vale, no, gracias a ti. No, así que aplica para todos. Aquí lo importante es cuando yo voy a ceder los derechos patrimoniales, yo tengo que dejar establecido un contrato. Yo puedo en ese contrato decir que no voy a recibir un solo peso de la obra que se venda posteriormente por parte de quien va a ser el titular en ese caso. O yo puedo decir, venga, por cada obra que usted venda, me va a dar el 5, el 10 o el 15%. Todo depende de cómo yo haya elaborado el contrato de cesión de derechos patrimoniales. En el caso de los herederos, sí. La norma establece de que después de muerto, al tener, en el caso de las personas naturales, 80 años, todos los herederos que legalmente se consideren como herederos, ellos pueden participar en partes iguales de las regalías que tiene o las ganancias, en este caso, que tiene esa obra protegida. Sin embargo, si yo, por ejemplo, no hago un contrato de cesión, pero alguien o algo utiliza esa obra y la comercializa, yo puedo demandar, o yo como hijo, porque si a lo mejor el autor ya falleció, yo puedo demandar a quien está haciendo uso de esa obra, y a lo mejor yo no soy el único hijo, sino que somos 20, pero con que uno solo demande el resultado o el producto de esa demanda, en este caso por derechos patrimoniales, abarcaría no solamente al que demandó, sino a todos los que hacen parte de la masa sucesoral. ¿Sí me voy a entender? ¿Lisel? Sí, perfecto. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa después del tiempo? ¿Qué sucede cuando la obra ya después de los 80 años, de los 50 años? Pues la obra entra a dominio público y puede ser usada por cualquier persona sin la posibilidad de que pretenda derechos exclusivos sobre ella. Es decir, no va a dejar de ser el autor, no va a dejar de ser la persona el autor, pero ¿qué va a suceder? De que ya se puede explotar, se puede modificar, se pueden hacer productos derivados, se pueden hacer diferentes tipos de cosas sobre esa obra. ¿Por qué? Porque ya no va a tener, digamos, la limitación de que el autor me debe plasmar cuál es el paso a paso a seguir con la obra que él hizo. Ya después de 80 años, pues ya la obra entra a un dominio público. Pero bueno, aquí en todo el tema de la propiedad intelectual se generan unos desafíos. Ya lo veníamos hablando ahorita en el ejemplo que les hice con el PRON. Y es, primero, ¿quién es el autor? Uno de los principales desafíos que la IA presenta para la propiedad intelectual es la autoría. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, es capaz de generar contenido original como música, arte y escritura. Hoy casualmente yo estaba viendo una noticia en donde en Abu Dhabi hicieron una carrera de Fórmula 1 solamente con carros hechos con inteligencia artificial. E hicieron una competencia en donde la mayoría de carros era de inteligencia artificial y habían unos otros con pilotos humanos. Y el de la inteligencia artificial le ganó al piloto humano. Entonces podemos ver cómo la inteligencia artificial viene avanzando a pasos agigantados. Lo que conocíamos a principios del 2025, ya para esta fecha, ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque ya la inteligencia artificial han salido un montón de modelos
han salido un montón de sistemas que han venido mejorando cada vez más la contextualización de la inteligencia artificial. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿quién es el verdadero autor de esos trabajos? Lo decíamos ahorita, el creador humano que desarrolló el algoritmo, la IA. ¿Se debería entonces permitir que la inteligencia artificial sea reconocida como autora o titular de derechos de autor? Y eso incluso lo están tomando en cuenta en la Unión Europea. Están diciendo, venga, pues no podemos darle la espalda a la inteligencia artificial, ya esa cuestión viene y nos va a arrasar. Será necesario entonces proveerla de una personalidad jurídica que sea sujeto también de obligaciones y de derechos. Y es un debate que ha generado mucha controversia, porque ya dotar de personalidad jurídica a un sistema inhumano, desde el punto de vista que no es humano, es bastante complejo y riesgoso, ¿sí? Tenemos el caso de Terminator. Pero bueno, quiero finalizar con este video. Quiero que me confirmen, por favor, si escuchan el audio, y es en cortos minutos qué es la inteligencia artificial. Entonces, permítanme, voy a compartir para que me confirmen si pueden escuchar el audio. Regálenme un segundo. Permítanme acá. Vamos a ver si me dejan. Pestaña, cámara, acá. Listo, vamos a ver. Vamos a ver si me dejan, porque no me sale activo el audio del video. ¿Me confirman, por favor, si escuchan el video? ¿Escuchan el audio No. del video? No se escucha. No se escucha. Okay. Me temí eso porque aquí no me sale habilitada la opción. Pero bueno, vamos a continuar, y en la próxima sesión pues les pongo el video para que nos podamos ver mejor. Y así podamos entender un poquito. Y vamos a finalizar entonces esta sesión. Les he dicho que hasta las 9, pero vamos a terminar un poquito antes para que puedan descansar. Sé que están agotados y mañana hay que trabajar, entonces para que puedan descansar y terminar de aprovechar este puente festivo. Entonces, otro desafío que tiene la inteligencia artificial para la propiedad intelectual es la originalidad. La inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar grandes cantidades de datos. Estamos hablando de algo que se llama Big Data. Y con eso, pues, generar un contenido nuevo. Para poder entender cómo funciona la inteligencia artificial, imagínense un tablero, una caja en donde le echan millones y millones de productos a una velocidad impresionante. Y luego alguien o algo viene a mirar lo que está dentro de la caja, no sabe qué fue lo que ingresaron en esa caja, simplemente vio una cantidad de productos de todo tipo y comenzó a separar los productos por categorías. Había, por ejemplo, unos de una categoría y comenzó a encontrar cantidades inmensas de productos que podía ir organizando en pequeñas cajas por aparte y les ponía en un nombre en particular. Entonces, esto es el contenido X, esto es el contenido Y, esto es el contenido Z. Asimismo sucede la inteligencia artificial. La inteligencia artificial capta un montón de información, de datos. No estamos hablando de 1 tera, de 2 teras, estamos hablando de centenares de datos, de información. Tanto es así que se están quedando cortos con los datos que tenemos en Internet. Entonces, la inteligencia artificial toma toda esa información y cuando usted le da un comando, le dice, venga, elabórame una imagen de un gato que esté montando una patineta en el planeta Marte, por ejemplo, él automáticamente en su base interna de datos va a mirar toda esa información que le fue clasificada y cuáles va a interpretar como imágenes de gatos, cuáles va a interpretar como imágenes de patinetas y cuáles va a interpretar como imágenes surgidas en Marte. Y va a comenzar a enlazar todos esos datos y va a crear algo que es lo que tú le pediste o lo que yo le pedí. Eso es inteligencia artificial generativa. El problema ¿es original? Diríamos que sí o diríamos que no. El asunto ¿cuál es? Que si
yo le digo, elabórame una canción, él me la va a hacer a partir de algo que ya existe. Entonces sería 100% original. Y para eso incluso hubo una sentencia en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, en donde muy similar a esto ocurrió, donde demandaron una empresa llamada Get It Image, que es una empresa que tiene imágenes, que crea imágenes, demandó a, creo que fue a ChatGPT, si no estoy mal, a OpenAI. ¿Por qué? Porque ellos afirman de que OpenAI robó un montón de imágenes y con base en esas imágenes entrenó a sus sistemas y que obviamente estas imágenes generadas por ChatGPT tenían que ver con imágenes protegidas por propiedad de derechos de autor. El asunto escaló tanto que a la final se sentó un precedente bien interesante. La juez de ese caso reconoció a ChatGPT y no, digamos que su decisión fue que no vulneró los derechos de la empresa. ¿Por qué? Porque según la juez dice que el sistema de inteligencia artificial no utilizó de manera, digámoslo, literal las imágenes para crear otras imágenes, sino que las utilizó como referencia para poder crear sus propias imágenes con las cuales fue entrenada, más no que utilizase las mismas. Y esto obviamente pues genera un debate impresionante porque entonces ya se está abriendo una puerta a la originalidad, a sistemas o a obras creadas con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿puede considerarse el contenido generado por la IA como algo verdaderamente original o simplemente está replicando y combinando una información que ya existe? Entonces, ¿cómo se está utilizando todo esto? Y con esto cierro este espacio. Pues bueno, la inteligencia artificial se está utilizando para evidenciar casos que vulneran propiedad intelectual, curiosamente, que es lo más paradójico de todo el asunto. Y el caso de esto es YouTube. YouTube está utilizando la inteligencia artificial para identificar a infractores de derechos de autor en línea. YouTube utiliza inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de video, de contenido, a fin de buscar si hay alguna similitud o coincidencia con alguna obra que esté protegida por derechos de autor. Pero también ayuda a mejorar los sistemas de gestión de derechos de autor. ¿Por qué? Porque los algoritmos de inteligencia artificial analizan y categorizan esta información, esos grandes bases de datos, a fin de identificar cuáles pueden o no estar vulnerando derechos de autor. Pero además también la utiliza el mismo YouTube para promover y dar ideas o ayudar a los creadores de contenido a generar nuevas ideas de contenido.